Yo siempre he dicho que para poder servirle a Dios, primeramente hay que verificar dentro de nuestro corazón a quién le servimos, por qué le servimos y cómo debemos de servirle. Porque son principios que tenemos nosotros que tener muy claros. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Por qué le estamos sirviendo? Y cómo debemos de servirle. Porque muchas veces en el servicio a Dios se piensa que se le está sirviendo al hombre. Y solamente cuando el hombre está presente es cuando el servidor se esfuerza en darle un buen servicio al pueblo de Dios. Cuando el pastor no está presente, muchas veces el servicio no es conforme al deseo del corazón de Dios. El por qué le estamos sirviendo implica cuáles son los motivos que nos mueven, los motivos, las razones, o incluso podríamos decir cuáles son los intereses, porque hay quienes sirven por algún interés de algún privilegio. Recuerdo que hace la última vez que vine por acá, creo yo, encontré a un hermano que estaba muy, muy activo aquí entre ustedes. Y empezó a comentar que tenía llamamientos, que tenía esto, que tenía el otro. Yo le dije, bueno, amén, pues yo pienso que la iglesia es la mejor escuela en donde se puede aprender a servir a Dios. Como en el caso de Jacob, primero le dieron a cuidar un rebaño ajeno para después tener su propio rebaño. Primero cuidamos, sirviendo a Dios, son ovejas del Señor. Y claro, hay un ministro que supervisa nuestro trabajo. Y claro, con el correr del tiempo, y si se es fiel en lo poco, pues el servidor es puesto en lo mucho, ¿no? Pero muchas veces mentalidades en donde se quiere que se le reconozca lo que, lo que se dice ser, o muchas veces lo que probablemente sea cierto, que en realidad Dios haya dado alguna promesa, ¿no? De algún ministerio o algún don. Pero muchas veces cuando no se le reconoce la obra, o incluso muchas veces mejor irse de la congregación, ¿no? Y buscar un lugar en donde les reconozcan. Por eso el por qué es muy, muy importante. ¿A quién le servimos? ¿Por qué le servimos? Y cómo debemos de servirle, que ese es otro punto. La escritura dice que a Dios hay que prestarle un servicio excelente. Cuando presentéis una ofrenda delante de Dios, y no estamos hablando solamente de ofrendas materiales, servicio a Dios es una ofrenda por amor a Dios. Hacerlo de tal manera de que seáis aceptos, ¿no? Entonces yo quiero tratar con etapas en Dios, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. Eso implica que nadie puede llegar a ser un buen servidor si primero no tuvo un buen discipulado. Por eso la importancia de que los que sirven deben ser los primeros que tienen que estar en el culto. ¿Por qué? Porque nadie puede darle un buen servicio a Dios si se desconoce a quién se le está sirviendo, por qué se le está sirviendo y cómo se le debe de servir. Por eso nos encontramos, hermano, con gente que en cuanto llega a la iglesia pronto a darles privilegio, ¿verdad? Con tal de que estén ahí en la iglesia. Son muchas veces cosas o principios, mejor dicho, que usan en algunas iglesias, ¿no? Llega algún miembro nuevo, tiene alguna gracia bonita, algún don, y pronto pues que comience a servir sin siquiera darle el tiempo que se embarace de la visión,
ver cómo viene su vida, conocer un poquitito cómo está su vida, con tal de que se queden ahí pronto, si es posible hasta predicar, ¿verdad? Y claro, muchas veces las almas se quedan porque se sienten comprometidas por el privilegio que les dieron, o algunas veces porque se los dieron pronto. Yo acabo de tener una experiencia allá en Carolina del Sur, de un hermano que llegó de otra iglesia y en la iglesia donde estaba, pues al poco tiempo lo habían puesto a predicar. De hecho, él había, parece, pastoreado allá en Honduras. Y cuando él llegó ahí conmigo, pues prácticamente me estaba diciendo que él lo que quería era de copastor. Perdón. Porque me dijo, en otra iglesia me están ofreciendo de copastor. Pues estoy asistiendo a otra iglesia y me están ofreciendo de copastor, ¿no? Estoy seguro que si yo le hubiera dicho lo mismo, tal vez se hubiera quedado ahí, ¿no? Porque se identificaba con la doctrina. Pero en Dios no es así. El privilegio que le dieron a Matías de ocupar el lugar de Judas es porque era de los primeritos que venía caminando con el Señor, ¿verdad? Y no se lo dieron a José, que su nombre significa justo, imagínense, sino era la voluntad de Dios que cayera el apostolado para que iba a ocupar el lugar de Judas sobre Matías. Cuando nosotros hablamos, hermano, de la obra de Dios, estamos hablando de algo para mí es muy sublime, porque si hablamos de la obra de Dios, estamos hablando de la persona de Jesucristo. Si hablamos del Evangelio, estamos hablando de Él, porque Él es la palabra, Él es el Evangelio. Entonces estamos hablando de algo que es muy, aparte de muy delicado, es algo que se tiene que tomar muy en serio. Hay diferentes niveles de servicio, hay en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Hay niveles de servicio, unos un poco más delicados que otros. Gerson, Coat y Merari servían, unos en el lugar santo, otros en el lugar santísimo. Y claro, en el lugar santo, en el lugar santísimo, pues entraba solamente el sumo sacerdote. Pero había un grupo designado, los coatitas me parece que eran los que se encargaban de transportar todo lo que eran los utensilios sagrados del lugar santísimo. Y todo era cargado en hombros, todo lo cargaban en hombros, lo empacaban y lo cargaban en hombros. Eso implica una responsabilidad sobre nosotros. El cargar con los hombros es una responsabilidad de la cual nos van a pedir cuentas. Dios, en su grande amor, Él da por medio de su Santo Espíritu gracias, dones, ministerios, poderes, virtudes, pero al final de cuentas son talentos que a algunos les da más, a otros les da menos. Eso no implica que al que le da menos no le va a dar más, sino Dios los reparte conforme a la capacidad de cada uno. Y claro, si uno es fiel en lo poco, es puesto en lo mucho, que de hecho lo poco no es desde la perspectiva humana, en que uno empieza aquí limpiando baños y luego ya después con privilegios de mayor responsabilidad, o quizá para algunos el mayor privilegio es predicar, pero lo poco es todo lo que hagamos aquí en la tierra, no importa el título o la posición o el lugar en donde nosotros funcionemos. Aquí en la tierra es lo poco, allá va a ser lo mucho. Aquí solamente es una escuela donde nos están enseñando, nos están preparando, pero lo poco es aquí en la tierra, esto es lo poco. Si nosotros no calificamos aquí, ¿cómo pues vamos a entrar nosotros a la predicación del Evangelio eterno, verdad? A las funciones que van a haber allá en el cielo.
Porque no crea que nos vamos a ir a sentar allá y vamos a ir solamente a pasearnos y a descansar. Yo siempre de niño tuve la idea de que Dios era un viejito anciano de barba blanca, cabello blanco, que estaba acostado en una nube y que esa era toda su vida, estar acostado en una nube, ¿no? Pero acuérdense que la Escritura nos enseña que el Evangelio es eterno. Eso dice Juan: vi un ángel volar en medio del cielo con el Evangelio eterno. Entonces el Evangelio no nació en la tierra, nació en el cielo y vino a la tierra. Su función primeramente es salvar a los hombres, pero el propósito eterno de Dios era darse a conocer a todas sus creaciones por medio del Evangelio, y eso es lo que nosotros vamos a ir a hacer cuando partamos de esta tierra, a dar a conocer sabiduría de Dios en misterio en las ciudades celestes. O sea que nuestro trabajo no termina aquí. Eso es como hablar de la alabanza. De la alabanza existen tantas líneas, tantas formas, tantas maneras de hacerlo, pero por ejemplo, los que tocan ahora aquí en la tierra, los que dirigen, los que cantan, los coristas, trompetistas y todo, son los que van a tocar en el cielo. Los directores de alabanza aquí son los que van a tomar los turnos sacerdotales allá, porque ya no van a ser los ángeles, ya no van a ser las estructuras designadas. Recuérdese que el tabernáculo que le mostraron a Moisés fue conforme al modelo que está en el monte, que está ahí arriba. Entonces, si ahí arriba hay un tabernáculo, quiere decir que también hay culto, hay servicio, hay sacerdocio, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Porque nosotros como Iglesia de Cristo ya no somos levitas, como algunos dicen, ¿va? Todavía en las iglesias le llaman a los hermanos de la alabanza los levitas, ¿verdad? Pero no son levitas, ya el sacerdocio levítico era para el pacto antiguo, era para Israel. Nosotros ahora somos un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Yo le llamo al grupo de alabanza los sacerdotes del altar, ¿verdad? Pero debemos de entender que aquí en la tierra es lo poco, pues. Allá arriba, hermano, los ministerios van a seguir funcionando, ya no a nivel ministerial, ¿verdad? Pero van a tener una función como la iglesia va a tener su función. El caso de Abraham era un patriarca. Muere Lázaro y era consolado allá en el seno de Abraham. La Escritura dice que lo único que nos consuela a nosotros es por medio de las Escrituras. Entonces, él seguía su función, hermano, del otro lado. O sea, no es que vamos a ir todos a vivir a un mismo lugar y todos vamos a ir a funcionar todos como sacerdotes, porque imagínense, si aquí le dieron un privilegio tan simple como de estar parado en la puerta, imagínense, especialmente con este aire que está, ¿verdad? Uno lo que quiere es cerrar la puerta, ¿no? Y que usted sea fiel ahí, esté ahí, porque eso le encomendaron, ¿verdad? La puerta y que usted con el frío, pues mejor cierra la puerta y mejor se viene a sentar acá, ¿verdad? Y deja tirado todo allá. ¿Usted cree que allá le van a dar privilegios mayores? No, es más, ni se los van a dar aquí tampoco, pues, ¿verdad? Porque, hermano, el servicio a Dios tenemos nosotros que entender a quién le servimos, por qué le servimos, cómo se le debe de servir. Y entender, hermano, que no le estamos sirviendo al hombre, sino a Dios, pero en realidad le estamos sirviendo al hombre. Y la Escritura dice que Dios no es injusto como para olvidarse de la obra y del trabajo de amor que habéis mostrado, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea, la meta de Dios, el deseo de Dios es que aquel que se enroló en el servicio nunca deje de servir. Ese es el deseo de Dios. Y claro, no solamente estamos hablando del servicio en las mesas, ¿no? Como limpiar, cuidar, cocinar, repartir tortas como ayer, ¿verdad? No, estamos hablando, hermano, hay mucha clase de servicios: la predicación, la liberación, la intercesión. Ana, después de que su marido había muerto, hermano, a los 7 años de casada, después tenía 70 y tantos años sirviendo al Señor, dice la Escritura, en ayunos y oraciones. Ese era su servicio a Dios, en ayuno y oraciones.
Entonces yo meditaba por un poquitito, hermano, en el servicio a Dios, qué importante es el servicio a Dios y creo que hay iglesias que han comenzado pequeñas, han aflorado, han fructificado, se han multiplicado. Y muchas veces, hermanos, se dice, no, es que Dios, ese pastor Dios lo ha usado tremendamente, por eso es que el pueblo es un pueblo numeroso, porque el ungido, la gracia, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de que ese pastor, para que pudiera crecer, necesitó de tener ayudas preciosas en esa obra. Nadie habla de las ayudas. Hablan del pastor. No, es que es un buen siervo y no, es que qué bonito predica y qué bonito enseña y mire y el pastor, pero el pastor necesitó del sacerdocio, del altar, necesitó de los sugieres, necesitó de las maestras, imagínense, de niños, necesitó, hermano, de los que acomodan, de los que limpian, de los que sirven, necesitó de todos, pues, porque Efesios lo dice claramente, que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio no es nombre, ni es tampoco el hombre. Ministerio es una tarea a realizar. Y es una tarea que la tiene que hacer el ministro y el pueblo juntamente. No es tarea solamente del ministro. Eso es como decir, ¿por qué se llenan las iglesias? Bueno, muy independientemente de la rica presencia, la rica palabra, el buen gobierno, la buena administración, la buena organización, todos son cosas que cooperan. Pero ¿quiénes son los que paren ovejas? Pues las ovejas. No, es que la obra no crece por culpa del ministro. Creo que el ministro tiene en cierta manera responsabilidad y culpa, si es que no, pues, pero son las ovejas. Yo nunca he visto un pastor parir ovejas, ¿verdad? Son las ovejas las que paren ovejas. Entonces, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta en realidad que servirle a Dios es un honor, pues, es un privilegio. No es, hermano, algo tan sencillo. Cuando me convertí, porque le decía anoche que yo vine al evangelio, nunca nadie me evangelizó, y yo le dije, Señor, o Diosito, como le decíamos, ¿verdad? Concédeme esto, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Empecé a servir al tercer culto, hermano, de hasta el día de hoy, una iglesita tradicional allá en Los Ángeles, en donde me dieron el ministerio, ¿verdad? Entre comillas, de chofer, ¿verdad? Y ahí estaba yo manejando una van toda vieja que me dieron, toda sucia, la lavé, la limpié, le puse estéreo, le puse alfombra, hermano, la puse bonita y vámonos a recoger a la gente, hermano. Ese era, ahí, así comencé, ¿me entiende? Y hasta el día de hoy, sirviendo en lo que sea. Pues eso, para mí dejar de predicar no sería problema, aunque al menos eso es lo que pienso, ¿no? Porque a mí me come la boca por hablar, pero no tendría problema sentarme en una iglesia, y congregarme en una iglesia, ser buena oveja en una iglesia, o servir, o ayudar, o cooperar con algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas debemos de entender que aunque a Jeremías le dicen hay pago para tu trabajo, también debemos de entender que Pablo dice deudores somos. Deudores somos. Entonces yo pienso que le servimos al Señor por amor, pero tenemos que entender, hermano, que le estamos sirviendo al Creador, le estamos sirviendo al Rey de Reyes y en realidad tenemos que pensar en la excelencia del servicio a Dios. Eso implica muchísimas cosas. Yo quiero, hermano, hablarle aquí en Primera de Reyes capítulo 10 verso 1. Dice: cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor vino a probarle con preguntas difíciles. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Salomón contestó todas sus preguntas, no hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba, estoy en Primera Reyes 10:4,
vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, sus vestiduras, sus coperos, la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor. Se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que he oído. Señor, bendícenos con tu palabra. Esto ha estado, hermano, ahí martillándome mi espíritu durante algunos días, porque veo, hermano, que hay lo que he estado observando en las iglesias. Algunas salen en el internet, otras, hermano, que uno conoce, como que con eso de la iglesia moderna, como que se ha ido degradando un poquitito algunas cosas que son importantes en cuanto al servicio a Dios. Ahora que fue, por ejemplo, el Super Bowl allá en Estados Unidos, hubieron iglesias que incluso el pastor se vistió de árbitro y en vez de balón de fútbol agarró la Biblia y con esa estaban jugando. Imagínense, en el altar el pastor y toda la gente gozándose, porque pues era una mezcla de la final del Super Bowl y el culto a Dios. Entonces como que el hombre está perdiendo la verdadera concepción o el verdadero concepto o la esencia de lo que es Dios. Y si se pierde la esencia de lo que es Dios y a quién se le está sirviendo, se puede llegar, hermano, a los extremos, porque la escritura es clara: si las zorras pequeñas echan a perder las viñas, quiere decir que las pequeñas cositas que en vez de nosotros como ministros permitimos que se empiecen a mover en el culto a Dios o en el servicio a Dios, pueden llegar a, hermano, de tal manera a crecer que al final se cae en estar en una iglesia totalmente mundana. Hay muchas iglesias que se han convertido en círculos, en clubes sociales, en donde lo principal es la marca de ropa que se usa, el carro que se usa, a ver quién entre las mujeres, a ver quién tiene la mejor cintura, y entre los hombres a ver quién está más cuadrado, etcétera. Y es una competencia, es un club social, pues, en donde hay hasta asientos VIP para los que diezman más, ofrendan más, etcétera. Entonces son extremos que comenzaron con pequeñas cositas, porque la Biblia tiene la razón, más que toda la humanidad junta. Un poco de levadura leuda toda la masa, Entonces nosotros tenemos que entender que hay pequeñas cositas que tenemos nosotros que ir poniéndoles un freno. Recuerdo que hace algún tiempo me invitaron a una iglesia en San Diego, un conocido mío, apóstol también, nunca había ido yo a esa iglesia, me invitó. Me encontré con las 5 panderistas que estaban al frente con sus tenis, su Levi's, su blusita arriba del ombligo, su aretito en el ombligo, y estaban las 5 panderistas y empezamos a hablar un poquitito acerca de la reina Esther, la excelencia y la elegancia de aquellas mujeres jóvenes, hermosas, vírgenes de buen parecer, a los cuales Esther tuvo el cuidado de preguntarle a Hegai qué le gustaba al rey. Las demás se ponían lo que querían con tal de impresionar al rey. Sin embargo, Esther le preguntaba a Hegai, que es tipo del Espíritu Santo, qué era lo que le gustaba al rey. Porque en realidad en el culto a Dios, en el servicio a Dios, no es qué es lo que le gusta al pastor, ¿verdad? No, qué es lo que le gusta al rey. Esa es la responsabilidad del pastor, preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que le gusta al Señor, ¿verdad? Esa es responsabilidad del pastor. Pues si el pastor no tiene ese cuidado, pues es natural que el pueblo tampoco lo va a tener.
y las cosas se van a hacer para agradar al pastor más que al Señor. Y en realidad lo que se tiene que hacer es agradar al Señor, porque pues Él es el Señor, Él es el Señor de la obra, Él es el centro, es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Terminé de predicar y me llevó a su oficina, me dijo, mira, me dice, fíjate que yo antes predicaba todo eso y todo eso lo perdí, dice. Le digo, bueno, pues todavía es tiempo de hacer un alto y meterse de nuevo a la senda antigua. Con eso de que la iglesia, hermanos, se ha modernizado bastante y la cual no existe iglesia moderna, la senda antigua siempre será la senda antigua. Pero nos damos cuenta que se van, hermano, a los extremos, pues, a los extremos. En México se movió mucho hace tiempo, no sé si ahora, los panderistas, ¿verdad? Los panderistas, hermano, que estaban mezclados entre las panderistas, y por ahí apareció un loco diciendo que no había problema, que ellos también podían estar entre las panderistas, porque cuando la presencia de Dios bajaba, pues se les metía a ellos un espíritu de mujer, en donde ellos podían hacer todos los movimientos de las mujeres, pero terminaban y ellos eran libres de eso. Imagínense, hermano. Y lamentablemente, como hay mucha ignorancia doctrinal, pues lo aceptaban, pues que así era, ¿verdad? Venía un espíritu de mujer, se les metía y eran como panderistas, etcétera. Y cosas como esas, en donde muchas veces, hermanos, se van a los extremos, pues, a los extremos, en donde lamentablemente por causa de la ignorancia doctrinal, usted, por ejemplo, hay iglesias que usted ve panderistas, señoras cuarentonas, cincuentonas, treintonas, si usted quiere, hermano, hermanas, pues, ¿verdad? Entre las panderistas, cuando la Biblia dice que la Virgen se alegrará en la danza, ¿verdad? Los jóvenes y viejos juntamente, pero son las vírgenes, o sea, doncellas, ¿verdad? Que, bueno, al menos uno dice, son jóvenes, uno asume, ¿verdad?, que son vírgenes, eso ya es un asunto de ellas, ¿no? Pero al menos no están casadas, pues, ¿verdad? Estamos hablando de, y que en realidad una virgen es aquella que se aparta de Dios, ¿no? Pero la virgen se alegrará en la danza, estamos hablando de jovencitas, ¿no? O sea, hay un sinfín de cosas que muchas veces, hermanos, se practican en las iglesias, que ni siquiera tienen un fundamento bíblico, una base bíblica como para decir, porque es que aquí está. Todo lo que nosotros los pastores manejamos en las iglesias tiene que, si es, hermano, doctrina, si es gobierno y administración, que son los 3 puntos importantes en una iglesia: doctrina, gobierno y administración, tiene que ser bíblico. Tiene que ser bíblico, y si es bíblico, va a tener el respaldo de Dios, y si va a tener el respaldo de Dios, vamos a ver, hermano, que Dios nos va a bendecir por ello. Pero si le quitamos el gobierno al Espíritu y empezamos nosotros a manejar las cosas y hacerlas a nuestra manera, pues prácticamente la iglesia se queda sin el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra el gobierno humano y es donde se cae, hermano, en una tediosa costumbre de lo mismo siempre. Para ello nosotros necesitamos entender a quién le estamos sirviendo, por qué le estamos sirviendo, cómo le estamos sirviendo, y entender que es Dios, pues es que Él merece un servicio excelente, hermano, un servicio impecable, un servicio, ¿por qué? Porque así lo hizo Él con nosotros. El sacrificio, hermano, no fue solamente como Él quiso hacerlo, sino con todos los detalles, hermano, necesarios que tenía que llevar ese sacrificio. El tiempo, la hora, sobre todo la vida, pues, la vida, porque en el servicio a Dios lo primero que va por delante debe de ser la vida. Mire, esto es interesante porque dice: cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón por causa del nombre del Señor. Y ahí, hermano, es como para hacer un alto, porque
Si Dios, hermano, enciende una lámpara para que toda la gente lo vea, no es para que vean a la persona, sino que vean lo que tiene de Dios. Entonces, muchas veces, como les decía, las iglesias crecen bonito y todos los halagos son para el pastor. No, es un siervo de Dios. No, mire la enseñanza. No, mire esto y lo otro. Pero ¿y dónde quedaron los que limpiaban los baños? Los que hacían el talento, los que acomodaban las sillas. ¿Dónde quedaban los que cuidaban los niños? ¿Dónde quedan los de la alabanza, hermano? ¿Dónde quedan todos, pues? O sea, si hay halagos, debe de haber halagos para todos los que de alguna manera estuvieron ahí sirviendo, hermano, y entre todos Dios hizo que se levantara ese lugar y bendijera con más pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque todos trabajaron, todos. Una obra, no crea que los méritos son solamente del pastor, no, son de los servidores, hermanos. Si por ejemplo las guerras de David era excelente guerrero, pero no hubiera podido ganar las guerras si no hubiera tenido, hermano, un grupo de gente embarazada del propósito de Dios, y entender que las victorias se las daba el Señor. No era David, la destreza se las había dado el Señor. Eso es como hablar de Naamán el sirio, hermano. Era un valiente guerrero. Dios, dice la historia, le daba las victorias. Era Dios el que le daba las victorias. En otras palabras, nosotros solamente somos canales aquí de Dios, y eso si hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque si no, al final de cuentas va a decir, bueno, ¿y quién te mandó a hacer eso, pues? Porque hay cosas, hermano, que se hacen en las iglesias que en veces Dios ni siquiera dijo que se hicieran. Aquí dice que la reina de Saba oyó la fama de Salomón, pero la fama la tenía por causa del nombre del Señor. No era porque Salomón hubiera egresado de la X o Y universidad o porque hubiera regresado del instituto bíblico fulano de tal. No, era por causa del Señor. Aquí en realidad el que importa es el Señor, y si algo se hizo, como dijo Pablo, fue la gracia de Dios, porque al final de cuentas Dios puso tesoros en vasos de barro para que la excelente grandeza de su poder sea de Él y no de nosotros. Y como dijo Pablo, y para esto, ¿quién es suficiente? Pues, ¿verdad? Porque, mire, imagínense, por eso vuelvo a retomar esa famosa frase de aquellos predicadores que dicen, es que hay que pagar el precio, ¿verdad? Como diciendo, no, yo sí me levanto temprano, yo sí oro, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Pues sería una vergüenza que no lo hiciera, porque tiene una responsabilidad que al final le van a pedir cuentas, ¿no? Pero que diga que por eso, no, vasos Dios, en veces Dios nos usa, hermano, y no porque seamos unos excelentes vasos, sino porque su gracia esté ahí, su gracia abunda en nosotros. Viene la reina de Saba, oye, allá en la lejanía donde vivía, de la fama del Señor, de la fama de Salomón, pero porque el Señor estaba ahí. Porque el Señor estaba ahí. Si nos quitan a nosotros el Señor, ¿quién nos va a hacer caso? ¿Quién nos va a hacer caso, hermano? Si muchas veces es porque Dios está ahí, hallamos gracia delante de Dios, hallamos gracia delante de los hombres, pero porque Dios está ahí siempre y cuando le demos su lugar y lo tratemos como Él merece ser tratado, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, es una reciprocidad. Si no lo honramos, Él no nos va a honrar. Entonces tenemos que entender nosotros quién es Dios. Dice que vino con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, gran cantidad de oro, piedras preciosas. Cuando vino Salomón, dice, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, dice. Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Eso quiere decir, hermano, que en la iglesia debe de haber el suficiente conocimiento para cualquier pregunta que el pueblo tenga. Hay un Dios que todo lo sabe en cuanto a cualquier cosa que nosotros querramos
saber la razón, el porqué. Y nosotros los pastores somos administradores de los misterios de Dios. No se trata solamente de saber predicar, se trata de tener una buena medida del conocimiento. Por eso, para cuando Dios ordena a algún ministro, primero lo capacita, lo llama, lo capacita, lo envía y lo confirma, y por último lo corona, porque cuando venga el príncipe de los pastores recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Está hablando de los ministerios, eso lo dice Pedro en una de sus cartas. Entonces Dios llama a alguien, lo capacita, lo envía, lo confirma y lo corona. O sea, no crea que solamente, yo soy pastor, y ni siquiera hizo la tarea que tenía que hacer, ni siquiera sabe cuál es la función del pastor. Muchos pastores piensan que la función del pastor es que las cuatro paredes se llenen de almas. No, esa no es la función del pastor. La función del pastor, que va en el dedo anular, es comprometer a los pocos o muchos que hayan en amor con Cristo Jesús por medio de la instrucción. Esa es la función. Y no se es pastor por cantidad, sino es pastor por llamamiento, ¿verdad? Porque una vez escuché a un apóstol decirle a un pastor: ¿cuántas ovejas tienes? 20. Tú no eres pastor, porque pues él tenía 2,000. Entonces, pero el pastor no es por cantidad, es por llamamiento. Entonces, sean 4 o 5, pero que estén bien enamorados del Señor. Esa es la función principal del pastor. El que se debe de encargar de llenar las iglesias es el evangelista. Pero el evangelista se ha convertido en evangelista porque nomás quiere predicar en las iglesias. Y los evangelistas bíblicos deberían de andar en las calles, llamando a la gente, hermano, porque que la gente se convierta a Cristo y después que la oveja busque un lugar. Pero ahora los evangelistas, y miren, ni los evangelistas en veces entienden dónde debe de ser su ministerio, ¿verdad? Me llamó mucho la atención esto, dice, porque vino la reina de Saba, no hubo nada tan oscuro, dice, que el rey no pudiera explicárselo. Imagínense, si una vez vino un hermano, me preguntó algo, y en veces cuando no tengo la respuesta pronta, le digo: dame un tiempecito, yo te hablo para decirte algo, qué es lo que es esa pregunta. Los pastores en veces me llaman o me escriben una pregunta: mire, explíqueme esto, y yo tengo que explicárselo. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Si Dios me puso, pues yo sé que tengo una responsabilidad, tengo que escudriñar la escritura, porque me van a bombardear con preguntas, ¿no? Una vez me llamó alguien, me preguntó algo y le dije: ¿sabes qué? Le dijo: está súper interesante esa pregunta, ¿no? Dame un tiempecito, voy a preguntarle al Señor porque no tengo la respuesta. Y es la responsabilidad, el pueblo tiene preguntas y hay que contestarlas. Muchas veces lo meten a uno en problemas. Yo no sé si usted ha escuchado esto, lo he mencionado, pero una vez llegué a visitar a un pastor a Guadalajara, y el pastor, ya antes de que terminara la actividad que teníamos ahí, en el último servicio me dice: pastor, ore por esta oveja, dice, tiene su negocio, dice, y su negocio no prospera, y él cree, porque él le cree al Señor que si le dio un negocio es para prosperarlo. Y le dije: no, definitivamente, le digo, si Dios te da un negocio es para prosperarte, para que estés bien, tengas más tiempo de buscar a Dios, porque pues ahora eres cabeza y no cola. Y le digo: pero ¿cuál es tu negocio? Me dice: una funeraria. Me dice: híjole, me dejó en shock, hermano, una funeraria. Una funeraria. En ese momento pues uno no sabe ni qué pedir, ¿no? Pero yo en el momento le dije: Señor, pues ayúdame, porque yo creo que todo negocio tú lo das para que prospere. Y entonces de pronto el Espíritu me habla y empecé a orar: no, Señor, permite, Señor, que su negocio prospere, que mucha gente se muera, Señor, pero que todos los que se mueran sean creyentes. Todos los que se mueran, Señor. Hermano, y yo lo declaro, Señor, y lo creo, tu hijo lo cree, Señor, y
que todos los que se mueran sean creyentes. Hermano, parece mentira, pero no lo es, hermano. Me llama a los 3 meses, me dice, hermano, dice, estoy prosperando como no tiene idea, me dice. Y lo más tremendo, dice, aquí está el pastor, se lo paso. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, todos los que se han muerto son cristianos. ¿Por qué? Porque mi oración fue que no se muera ningún incrédulo, dales oportunidad que se arrepienta. Pues si uno de creyente se muere, ¿cuál es el problema? ¿Va? Pues uno se va a un mejor lugar. Y sí, hermano, prosperó su negocio. Pues son responsabilidades que en veces, hermano, te llegan. Y, por ejemplo, el caso de la reina de Saba llega con Salomón y lo bombardeó, hermano. Lo bombardeó con preguntas. No hubo nada, dice aquí, que Salomón no le hubiera podido contestar. No hubo nada tan oscuro. Entonces quiere decir, hermano, que una de las cosas que tiene que tener una iglesia es la suficiente instrucción. No solamente, hermano, la iglesia, sino en sí los servidores. Porque los servidores, hermano, son los que regularmente están un poco más cerca del pastor, aunque no debería ser así, hermano. Pero claro, están más involucrados en la obra. Pero tiene que haber conocimiento. Porque si la reina de Saba oyó, hermano, de la sabiduría de Salomón, allá a lo lejos, es porque alguien que estaba ahí ya había visto la sabiduría de Salomón. Una vez me tocó ir, hermano, a Indiana. Yo todavía no era pastor. Me tocó ir a Indiana y en tiempo de siembra, se metía por una calle y había milpa, cruzaba para acá había milpa, para allá había milpa, pero una milpa hermosa, hermano. 3, 4 mazorcas, ¿sí me entiende, no? En cada plantita. 3, 4 elotes, y allá por último apareció, hermano, un lugarcito que era la iglesia donde se iba a comenzar. No había pastor todavía. Y entonces al final, hermano, yo dije, Dios mío, ¿y aquí dónde está la gente, pues? ¿Dónde está la gente? Si lo único que yo vi fue milpa. Me recuerdo que ya en el último servicio, porque acompañé a uno de los ancianos en la iglesia donde yo me congregaba, el Señor me mostró un rebaño de ovejas que se apretaban de tantas que eran. Entonces me recuerdo que en cuanto vi esa visión, le digo yo al pueblo, le digo, miren, hermanos, le digo, pueblo de 8 o 9 personas. Le digo, miren, el pastor que el Señor envíe para acá tiene que ver ovejas en vez de milpa. Porque si ve milpa, se regresa. Va a decir, aquí no hay gente. Tiene que ver ovejas. Sin duda, hermano, Dios comenzó la obra. Ahorita es una obra muy bonita, hermano. Pero Dios, hermano, de alguna manera empezó a dar a conocer que ahí había una iglesia. Pero no era una iglesia, hermano, donde solamente se iba a congregar, a aplaudir, a cantar y a dejar su sobre con dinero, sino tienen que ser iglesias, hermano, donde se entienda a quién se le está sirviendo, por qué se le está sirviendo, cómo se le debe de servir, en donde haya el suficiente conocimiento escritural, hermano, para que la gente que en verdad quiere conocer a Dios y quiere saber de Dios, llegue a ese lugar y encuentre una palabra, encuentre una respuesta, hermano, a su pregunta, encuentre una solución de parte de Dios a sus necesidades. Porque no es solamente, hermano, que haya gente y que hagamos ruido con los instrumentos, sino que la presencia de Dios descienda, que la presencia de Dios se mueva, que la palabra fluya, que los servidores, hermano, le den un buen recibimiento a la gente nueva que llega, hermano, que se sientan en casa, porque imagínense, incluso en vez hay gente que lamentablemente se descuida, no hay nadie que baje la guardia y tenga una caída, y que de pronto se encuentren a un ujier como el hermano del pródigo, que en vez de darle la bienvenida y alegrarse porque aquel que cayó regresó a casa todo, hermano, oliendo a marihuana, pero regresó. Imagínese, se encuentre a un ujier con el espíritu del hermano del pródigo que le diga, ¿y tú a qué viniste? ¿Y tú para qué vienes aquí? Hermano, imagínese, hermano.
No, nosotros debemos de entender que estamos tratando con almas y que tenemos nosotros que no son muebles, hermano, que no es herramientas, sino son almas, y el único que sabe tratar con almas es el Señor, y para ello necesitamos nosotros entender. Imagínense cuando le dijo el Señor a Pedro, cuando le dijo echa la red de este lado y sacó aquella cantidad de peces, le dijo apártate de mí que soy hombre pecador, le dijo. No, le dijo ahora te voy a hacer pescador de hombres. Imagínense, hermano, pescador de hombres. O sea que Pedro, con todo y la experiencia que tenía, ahora iba a ser pescador de hombres, ahora iba a entrar a otra escuela en donde iba a necesitar una capacitación directamente del cielo. O sea que servirle a Dios, hacer la obra de Dios, hermano, no podemos hacerla por el mucho conocimiento que tengamos nosotros del colegio, de la universidad. Aquí estamos hablando que necesitamos del conocimiento, del deseo del corazón de Dios. Dice aquí que la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, pero escuche esto. Dice que vio, diga conmigo, vio. La había oído allá, pero llega a la casa de Salomón, porque de ahí estamos hablando de el palacio, no estamos hablando del templo. Imagínense cómo era Salomón en el palacio. Imagínense cómo era en el templo. Si con lo que era de él buscaba la excelencia en el servicio, hermano, imagínense en el templo lo que le pedía al sacerdocio. Lamentablemente el final de Salomón no fue como su principio, porque se descuidó. Era un hombre totalmente temeroso de Dios y terminó siendo un tirano. La fama, el poder no la supo manejar. Pero llega la reina de Saba y dice que vio la sabiduría de Salomón. Ya había oído, pero ahora vio. Implica el carácter, la conducta, la forma de relacionarse con todos los que estaban ahí en el palacio. El carácter de Salomón, la conducta. Y nosotros hablamos de los 7 diáconos, hermano, del libro de los Hechos. Hablamos de los diáconos, hablamos de las 7 llenuras: lleno de gracia, lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de conocimiento, lleno de fe. Y estamos hablando de servir mesas. Imagínese, pone usted a vender burritos a una hermana de esas hermanas que es de mecha corta. Ay, hermana, le faltó un jalapeño. No, pues si quiere cómprelo, sí, hermana, si no, no se lo lleve. ¿Usted cree que va a prosperar, hermano, la venta? Lleno de sabiduría. Hermana, mire, le falta, no se preocupe, hermanita, claro, un jalapeño, ¿le gusta este? Aquí le va otro, hermano. Hermano, porque hasta para vender burritos se necesita gracia en la obra de Dios, hombre. Imagínese unos ujieres mal encarados, hermano, en donde solamente le estén haciendo caras a los hermanos. Y peor si llega aquella hermana que les quita, ¿verdad?, la bendición, porque hay quienes usan esas frases. Yo nomás la veo y me quita la bendición. ¿Cuál bendición? Ni había, ¿verdad? Hermano, vio la sabiduría de Salomón. Ahora ya no era solamente oír. La reina de Saba dijo, yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Hermano, y entró y empezó a observar. A mí me gusta ser muy observador, hermano. Empezó a observar la conducta el porte de sus ministros, hermano. Cómo se relacionaban, cómo se hablaban. Porque en veces hay iglesias donde todas las ayudas se tiran indirectas, hermano. Tiran indirectas. Yo solamente estuve en 2 iglesias. En una de ellas, cuando me llamaron de ujier, hermano, para mí fue algo bien especial. Me puse a llorar de alegría con 9 meses de convertido, imagínense. Servir de ujier en la segunda iglesia, porque nomás estuve en 2. Me recuerdo que cuando era el tiempo, hermano, de escoger el uniforme para los ujieres, éramos un grupo de 15 para 200 personas en ese tiempo, hermano. Eran juntas que se tardaban hasta 3 horas. Hermanos, tenemos el color beige, tenemos el color azul, tenemos el color grisecito.
¿Qué color le gusta a usted, hermano? Pues a mí el beige. Y a usted, hermano, pues a mí el azul. Y a usted, hermano, pues a mí me gusta el otro. Hermano, bueno, al final, después de una hora, se llegó al acuerdo de que el azulito o el beige, ¿verdad? Ahora vamos, el color de camisa. A mí siempre me preguntan, ¿y tú, Juanito, qué dices? El que sea está bien. El que sea está bien, no hay problema. Y luego que terminamos con la camisa, ahora la corbata. Era otro lío, hermano. Que no, que por qué la corbata esa, que a mí no me gusta, que por... Hermano, yo dije, no, estas son una bola de niños, pues, ¿verdad? Si bien es cierto, hermanos, el hábito no hace al monje, pero sí es... La presentación es buena, pues, bueno. Al final ya se compraba el uniforme, pues, ¿verdad? Llega la reina de Saba y vio la sabiduría, hermano, de Salomón. Y mire, hermano, vale la pena mencionarle que usted está sirviendo en la obra, usted tiene que cuidar su vida no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque imagínese, se convierte alguien que la conoce a usted, que la conoce, llega a la iglesia y dice, oh, ¿a poco aquí está usted? ¿A poco usted es cristiana? Claro, no lo había notado, ¿verdad? No lo había notado allá afuera. Aquí porque pues la vio con su falda larga, ¿verdad? Pero no, hermano, usted tiene que tener un buen testimonio allá afuera también, aunque debo decirle, usted no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Eso también es cierto. Pero, hermano, usted está sirviendo al Señor y viene alguien que lo conoce o la conoce, se va a dar cuenta en realidad que usted es una en la iglesia y otra fuera de la iglesia, lo cual, lejos de ayudar a la fe de esa nueva criatura, hermano, va a estorbar la fe de esa nueva criatura. O sea que no es nada más. Volveríamos a retomar, hermano, el tema de las 7 llenuras de los 7 diáconos del libro de los Hechos, y estamos hablando de los que servían mesas. Imagínense las que echan fuera demonios. Porque una vez le dijo un demonio a una hermana que era bien insujeta con su marido, cuando le estaba ordenando, y te vas fuera en el nombre de Jesús, y te sujetas, y le dice el demonio, bueno, ¿y tú por qué no te sujetas a tu marido? Pues, ¿verdad? Porque quienes quieren que el diablo se sujete y ellas no se sujetan, ¿verdad? Nomás se hacen sujeta, pero bueno. Mire, hermano, no se trata solamente de profetizar. Hermano, yo en San Diego, la iglesia que pastoreé ahí, había una hermana que profetizaba, hermano. Profetizaba y lo más tremendo es que siempre profetizaba que habían que amar a sus esposos, respetar a sus maridos, atender a los esposos. Y ella le mentaba la generación, hermano, le mentaba el 10 de mayo a su esposo, que llegaba conmigo casi cada 6, 7 meses llorando, que lo había echado de la casa, le había sacado toda su ropa a la puerta, hermano, y era la que más profetizaba. Así dice el Señor, amadas hermanas, amen a sus maridos, respeten a sus maridos, hermano, porque muchas veces profetizan para otros, pero para ellos nada, pues, ¿verdad? Entonces, imagínese, hermano, la responsabilidad de una gracia, de un don, de una autoridad para echar fuera demonios, o de un liderazgo, pues. Un líder que nunca supo sujetarse, es un líder que Dios nunca lo va a llamar, jamás lo va a llamar. Un líder que nunca supo ser fiel, ¿cómo lo va a llamar Dios si no sabe lo que es sujeción? Mire la gran maravilla de aquel centurión que le dijo, mira, manda primero a unos amigos, luego manda a los ancianos, luego el personal va con el Señor Jesús. Mi siervo está postrado en cama, por favor ve y sánalo. Y el Señor dice, voy a ir. Y le dice él, le dice, no, le dice, yo no soy digno que entres bajo mi techo, como diciendo, yo no soy mayor autoridad que tú. Yo tengo que meterme bajo tu techo, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Eso fue lo que maravilló al Señor, que este hombre conocía lo que era el orden de autoridad.
Esa fue la maravilla, hermano, de cómo este hombre conocía el orden de autoridad. Nosotros debemos de entender que servirle a Dios no es solamente, hermano, tener un uniforme. Los uniformes son bonitos, hermano, yo creo en los uniformes, ver a todos, hermano, uniformados, pero ese no es el verdadero uniforme. El verdadero uniforme tiene que ver, hermano, con una vida consagrada, con una vida apartada, con un carácter trabajado, hermano, tiene que ver con una forma de conducta, tiene que ver con cómo relacionarse con los demás. Por ejemplo, mire, ayer comimos aquí unas tortas, hoy me imagino que dice que hicieron un pozole, ¿va? Para después de la segunda enseñanza, hermano. Muchos piensan solamente en el pozole, yo pienso en la bendición, imagínense, claro, el pozole tampoco lo hago a un lado, pues, ¿verdad? Pero yo pienso en la bendición porque ahí donde habitan los hermanos juntos en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida para siempre. Entonces no es solamente comer juntos, sino llevarnos la bendición de Dios. Llega la reina de Saba y ve la sabiduría de Salomón, el carácter, la forma en que lo recibió, la forma en que lo atendían, todo el porte de sus ministros, cómo trataban a la reina de Saba, cómo salieron a estacionar los camellos, ¿verdad? Cargados con toda clase de regalos, hermano, cómo los atendieron ahí. La gente que llega a la iglesia y es atendida, es bien recibida y se va, hermano, porque en vez salude a sus hermanos y nomás se saludan los que se conocen, ¿verdad? Llegaron todo aquel séquito y se despidieron. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo los despidieron? La gente que llega a las iglesias, hermano, tal vez usted nunca la ha visto, me da gusto verla. Y vuelva, ¿verdad? Son bien atendidos, son bien recibidos, pero si imagínense, el pastor se baja del púlpito, nomás saluda a los que conoce. Bueno, cuando el pueblo es chico, pues se puede hacer todavía eso, ¿no? La esposa nomás saluda a las que conoce y la gente nueva que se queda en una esquinita, nomás ahí viendo que todos están saludando y se va, pues, ¿verdad? No siente aquel calor, no siente aquella bienvenida. Son principios, hermano, que afectan positivamente la fe de las nuevas almas. La reina de Saba vio los manjares de la mesa, las habitaciones de sus siervos. Mire, nosotros quizá no tenemos manjares, pero al menos la torta para mí fue un manjar, hermano. Yo crecí entre el frijol, el arroz y el queso, hermano. Creo que por eso no crecí, ¿verdad? Pero, hermano, es riquísimo, pues, ¿verdad? Te ponen tu torta, se le antoja otra. Hermano, aunque uno no tenga hambre, dan ganas de decir que sí, ¿verdad? Aunque siempre tenemos hambre, hermano. Pero, qué rico, ¿no? La forma, los jalapeños no faltaron. Y luego el atol de avena, qué bueno estaba. Sabrosísimo, exactamente para un día de frío, hermano. Son pequeños detallitos que en veces mucha gente no se da cuenta, hermano. Y en la iglesia no podemos ser como en las fiestas. ¿Usted nunca ha ido a una fiesta donde toda la gente se está quejando? El hermano, el que hizo la fiesta porque un cumpleaños o algo que están celebrando, la gente no, mira la carne, y mira el hot dog, y mira esto, y mira aquello, y mira, y siempre se va quejando, hermano. Se va quejando. Claro, no faltará siempre quien se queje. Pero yo creo que si ustedes desean escuchar que aquí hay algo muy especial, no es solamente la palabra, no solamente la presencia, sino tienen que ver las ayudas, hermano. El porte de los ministros, tiene que ver el carácter, la forma de relacionarse, la conducta, tiene que ver el testimonio, tiene que ver el vestuario también. El vestuario, hermano, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque yo le decía a un pastor hace poco, las ayudas son la carta de presentación de la iglesia, las ayudas.
Las ayudas, hermano, es que se ha degradado tanto esto. Yo platicaba con el pastor, le decía, tocamos el tema un poquitito y le decía, yo pienso que en los de la alabanza no pueden llegar con su Levi's y sus tenis. Se están presentando delante del Creador. Claro, no nos vamos a ir al extremo tampoco, pero tenemos nosotros que mantener en medio de la modernización de la iglesia, hermano. Tenemos nosotros, yo le digo, si hay un retiro de pastores en Acapulco, imagínense. Claro, todos van cómodos, todos van, hermano, casuales. Yo me pongo mis tenis, mi Levi's, mi playerita, hermanos. Un retiro fuera de la iglesia, no estamos allá. ¿Ve? Pero vamos a la iglesia, vamos a un retiro, pues todos somos hermanos, todos están cómodos, todos hermanos casuales. Pero vamos a un culto, vamos a presentarnos delante del Señor. Le ponía yo el ejemplo a este pastor, le decía antes de hablar con el pastor Jerry, le decía, es que si imagínense, por usar un nombre, ¿verdad? El presidente Andrés Manuel López Obrador te quiere ver en su oficina. No le llegas de tenis, ¿verdad? No le llegas con tus pantalones así medios rotos, no le llegas con tu playerita, ¿verdad? Y si acostumbras a caminar medio cholo, oh, ya llegué, Andrés Manuel López. No. Te saca, hermano. No, llegas presentable. Yo no, últimamente no uso corbata. A mí me gustaba mucho la corbata. De niño, una Navidad, hermano, me hice una de papel. Yo andaba feliz con mi corbata de periódico ahí, hermano, tranquilo. No sé, me gustaba mucho la corbata. De un tiempo para acá no es que no me guste, sino que me siento cómodo así, pues. Pero hay una medida, hay una línea muy finita, la cual nosotros no podemos, hermano, violar, porque no es solamente la forma de tratar al pueblo, el carácter, la conducta, la forma de relacionarnos entre nosotros, no solamente la presencia, la palabra también, sino también el vestuario. Hermano, iglesia donde llega y las sugieres de minifalda, ya le conté de las panderistas, hermano. Su Levi's, sus tenis, su blusita arriba del ombligo y todas las 5 con aretito. Yo dije, no, hombre, eso está interesante, ¿verdad? Porque hay que modernizar la iglesia, ¿no? La iglesia no se puede modernizar. Hay ciertos principios que nosotros debemos de mantenerlos, hermano. ¿Por qué? Porque especialmente aquí, pues, aquí. Allá en la iglesia, las únicas hermanas que yo les permito, hermano, que usen su pantalón son los que están con los niños. Porque se paran, se sientan, se agachan, hermano, su pantalón, y aunque le dije que se compraran un uniforme tipo de las que usan las enfermeras, hermano, ¿por qué? Porque ahí es aparte, con los niños se sientan, se estiran, porque en bebitos, etcétera, ¿no? Que es muy diferente. Pues estamos en el templo. Yo pienso que la presentación, el respeto, la reverencia hacia Dios, y aunque repito, como dije al principio, el hábito no hace al monje, pero la ropa sí, hermano. En el momento que usted ve a alguien entrar, usted puede saber, mire, para conocer a alguien cómo piensa o cómo es, solamente platique con la persona. Muchas veces la apariencia, hermano, es una carta de representación de la iglesia, del ministerio, de lo que ahí se está enseñando, hermano. Entonces yo pienso que va incluido también, y son ciertas cositas que tiene uno que manejar, pues, porque imagínense, vamos a suponer que el baterista está tan cuadrado, hermano, porque el baterista en vez en tiempos de calor está sudando, hermano, y bueno, como hay calor me voy a ir con mi tent-up, ¿verdad? Imagínense, entran algunas hermanas carnales y ven todo ese montón de músculos ahí, hermano. Es que hay extremo, hermano. Mire, usted piensa que no hay, pero sí hay, hombre. Sí hay en las iglesias. Con la cachuchita para atrás, el aretito por acá, el músicos, hermano, con el pelo de este lado negro, de este lado güero, hermano. Una de las cosas que yo le decía al pastor, si a mí algo choca, pero me molesta,
En extremo es ver a una mujer, hermano, en el altar con su pelito cortado, así, hermano, tipo hombre, porque a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Yo creo que todavía por aquí, hermano, todavía, ¿no? O a un hombre peludo en el altar, hermano, si al hombre le es deshonroso dejárselo crecer. La Biblia es clara, pues. Decía un apóstol, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano, verdad? Entonces, nosotros debemos de entender, hermano, que a quién le servimos, por qué le servimos, cómo debemos de servirle. Llega la reina de Saba, vio la sabiduría de Salomón, porque no era solo conocimiento. Antes de que Salomón se torciera, hermano, y parara de tirano, empezó a acumular conocimiento que lo llevó a la práctica, su conducta, su carácter, su forma de relacionarse, todo lo que hacía para Dios, hermano, buscaba la forma de hacerlo de la mejor manera. Era en el palacio, ahí estaba, estamos hablando del palacio. Imagínense cómo era en el templo, la escalinata para subir a la casa del Señor. La reina de Saba dijo, la verdad que todo lo que yo había oído, dice, en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, dice, yo no creía lo que me decían hasta que he venido y lo he visto. Entonces debemos de entender, hermano, que la iglesia de Cristo como entidad femenina, y con esto voy a ir terminando, hermano, es audible, pero también es visible. Mucha gente entra, hermano, y ve el porte de los servidores, la forma en que se mueven, cómo atienden al pueblo, la forma en que visten. Y yo no estoy diciendo, hermano, que tienen que venir de traje y corbata y tienen que cambiar. No, pero yo pienso que debe de haber una cierta presentación, porque eso es lo que tenemos que guardar, el irnos, hermano, al extremo, porque un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y nos damos cuenta que si nos vestimos para ir a algún lugar de la mejor manera, pues cuanto más para ir a la iglesia, ¿no? Y no estamos hablando, hermano, de que tenemos que ir todos, hermano, como acostumbramos antes, de corbata y de traje, y no, pero tenemos especialmente los que están aquí en el altar, especialmente los que están aquí, hermano, son los que todos los ojos están puestos sobre ellos. Entonces tenemos nosotros que tratar de mantener ese equilibrio sin irnos a lo religioso, pero tampoco sin violar la línea tan delgadita que existe entre el libertinaje. Porque a mí me ha tocado, hermano, ver gente que sube a los altares, ya le he dicho, con aretito, en veces hasta aretes acá, hermano, con escotes, con minifaldas, con peludos, hermano, hasta con una chonguito aquí, ¿verdad? Ahí, hermano, en el altar, hermano, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Hay un cantante por ahí de apellido Campos, que él subía al altar con sus sandalias así, de esas que se va a la playa, hermano. Entonces, si bien es cierto, el hábito no hace al monje, pero si le echamos un vistazo al Viejo Testamento, los levitas se distinguían por su túnica, y aunque el verdadero uniforme no es el externo, el verdadero uniforme es interior, pero sí la apariencia, hermano, es la carta de presentación. Eso es como decir una mujer. La esposa lleva a los hijos, hermano, al culto todos arrugados, los zapatos todos enlodados. Y yo no digo, hermano, que pues no se enloda uno por allá, pues, ¿verdad? Pero al menos tratar de darle un toquecito de, vamos a ir delante del Señor, sin irnos a los extremos, sin caer a lo religioso, hermano. Entender que si usted va a ir a alguna oficina, un licenciado, un arquitecto, hermano, usted trata de ir lo mejor presentable. Usted se presenta en una corte, usted trata de ir lo mejor presentable. ¿Por qué? Porque pues se va a presentar de alguien que es importante, más aquí en la iglesia, que se va a presentar delante del Señor. Y claro, aunque tocamos un poquitito lo exterior,
En realidad lo que importa es lo interior. Pero como dijo un apóstol indígena que se vestía con su túnica indígena y era como tipo falda, aunque abajo tenía su pantalón de manta, porque todos querían que usara traje, pues porque era el apóstol. Alguien le hizo una pregunta, apóstol, ¿cómo se debe de vestir una persona? Entonces él le preguntó, bueno, el que está limpio por dentro sabe cómo vestirse por fuera. Sencillamente, ¿verdad? El asunto es interno, pero recuérdese que lo interno se refleja en lo externo, ¿verdad? Y aunque muchas veces no podemos señalar el vestuario de los jóvenes, somos inclinados a estar cómodos, pero muchas veces también se puede reflejar reverencia, ¿verdad? Ok, voy a estar cómodo cuando no me toque servir. Como me dijo una vez un pastor, me dijo, ¿y las hermanas pueden llevar su pantalón al culto? Le digo, mientras no estén sirviendo no hay problema. Yo soy de la opinión que el pantalón, dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿verdad? ¿Por qué usa pantalón? ¿Dónde lo usa? ¿Cuándo lo usa? ¿Por qué lo usa, verdad? O cómo debe de usarlo. Todo depende de dónde, cuándo, cómo y por qué. ¿Qué la mueve a usarlo, verdad? Esas son preguntas que ya le corresponden a la mujer. Pero si dijéramos, es que el pantalón, no deben de usar pantalón. No, lo que la Biblia dice claramente es que no deben vestir ropa, que no deben ser del otro bando, pues. Es más, el pantalón, hermano, no se inventó hace como unos 4,000 años, más o menos. Anteriormente, hermano, ni existía, todos usaban falda, ¿va? Todos su túnica, hermano. Pero claro, yo pienso que es un tema que podemos cada uno a nivel de conciencia, pero en lo que a mí corresponde, yo solamente cuido las fronteras, ¿verdad? El peligro de irse al otro extremo. Y por eso es de que toco el punto también en cuanto al vestuario. Pienso que este es un lugar muy, aparte de delicado, está en los ojos de todos los demás, porque si yo le pregunto a alguien, ¿cómo mira usted a alguien aquí al frente con su pantalón normal, su camisita planchada, aunque no tenga corbata, manga corta o manga larga, o su traje, si usted quiere, ¿no? Su saco, bien peinadito, ¿verdad? Su corte normal dentro de lo que es lo normal, pues causa buena impresión, pero lo vemos con su short, sus sandalias, su corte medio raro, de eso que tienen pelado por aquí, toda la greña por acá. Son extremos que tenemos nosotros que cuidar, ¿no? Entonces, mientras son peras o son manzanas, pues mejor hay que tratar de mantenernos un poquitito dentro de la línea, no de la línea religiosa, pero sí debo decirle, y termino con esto, ¿dónde está el hermano del piano? Vente. Yo debo decirle, pásale mi hermano, pásale. Tú no sabías esto, ahora ya lo sabes. Yo creo que mientras son peras o son manzanas, las ayudas son la carta de representación de lo que se está enseñando en ese lugar. La primera impresión que se lleva a la gente, cómo trabajan, cómo funcionan las ayudas. Y más los que están aquí, porque son los que están al frente. Padre, danos entendimiento en esto. Te lo pedimos, eterno Dios, que tú nos des la sabiduría, el temor, el entendimiento, Señor, en todo esto. Que cuidemos, Señor, de los extremos, en medio, Señor, de un mundo moderno, en donde todo lo quieren modernizar para ir conforme a las corrientes de las modas. La Biblia, Señor, no nos enseña un catálogo de modas, solamente el temor, la reverencia, el pudor, la modestia, Señor, cada vez que nos acercamos delante de ti. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. Te damos gracias por el tiempo que nos dedicas.
Queremos, Señor, aprender, no queremos violar las fronteras de la gracia, Señor. No queremos violar las fronteras de la libertad. Tu palabra dice en el Salmo 119, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Padre, gracias por darnos la bendición de estar aquí. Por, Señor, considerar algunas cosas que sabemos, Señor, que te agradan, que creemos, Señor, que son de tu contentamiento, que son tu deseo. Son pequeños detalles, Señor, que en veces ejercen un peso muy grande en todo aquello que hacemos para ti. Sigue, Señor, derramando de tu espíritu, dando el entendimiento, capacitando, Señor, ayudas para desarrollar tu propósito, Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Hay cositas que en veces nosotros no les ponemos la atención. Pero ahorita que entré ahí donde estaban cocinando el pozole, había una hermana cocinando y tenía un pañuelo en su cabeza. Un pañuelo en su cabeza. Y dije, interesante cubrirse el cabello para que no se le suelte un pelo y se vaya a ir entre el pozole. Son pequeñas cositas que en veces, hermano, no se les pone atención, pero son pequeños detalles que hacen, hermano, de una congregación algo muy especial. Las ayudas son la carta de presentación de lo que está haciendo Dios en una congregación a través del ministro. Eterno Dios, te bendecimos, te bendeciremos siempre. Tú, Señor, has sido bueno, lo serás siempre. Nuestro deseo, Señor, es que tú prepares un ejército de ayudas en este lugar. Esas ayudas, Dios bueno, que van a hacer que tu nombre sea glorificado juntamente, Señor, con la tarea ministerial aquí en este lugar, en esta área, Señor, en la cual tú has plantado a esta familia, Dios bueno. Añádeles todas las ayudas necesarias. Hay tantas áreas que cubrir, Señor, en la iglesia. Se necesitan corazones dispuestos, en donde, Señor, involucran buena parte de su vida y buena parte de su tiempo para darte, Señor, un servicio aceptable, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Sin duda, Señor, lo que se esté haciendo aquí se escuchará alrededor, Señor, en las ciudades circunvecinas. Lo precioso que tú estás haciendo para ellos, Señor. Se necesita tu palabra, tu presencia. Se necesitan las ayudas suficientes y necesarias, capaces de llevar, Señor, la responsabilidad de lo que tú quieres desarrollar, Señor, en beneficio de aquellas ovejas, Señor, que estás alcanzando, que vas a alcanzar y que vas a traer, Señor, a este lugar. Pon, Señor, en cada uno de tus servidores el temor, la reverencia suficiente y necesaria, Señor, para darle un servicio a los santos, así como tú, Señor, lo quieres. Gracias, bendito Dios, por darnos la bendición, la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder servirte. Queremos hacerlo de la mejor manera, Señor. Sabemos que tú eres quien nos capacita, quien nos enseña, quien nos prepara, Señor. Creemos que tú tienes propósitos preciosos, Señor,
para con tu siervo, con su familia, con el pueblo, Señor, de estas áreas. Que brille una luz, Señor, que se escuche, Señor, a lo lejos lo que tú estás haciendo en este lugar. Por medio de tu siervo, su familia, por medio de las ayudas que tú le estás añadiendo y aquellas, Señor, que le vas a añadir. Porque el propósito es tuyo, Señor, y es lo que queremos desarrollar. Gracias por hacernos partícipes de tu obra, Señor. Hacernos partícipes de tus propósitos, Dios bueno. Sabemos al final que la gloria es tuya, Señor. Pero gracias por darnos la oportunidad y la bendición de servirle a tu pueblo, Señor. Gracias, gracias eterno. Gracias bendito. Gracias, Señor. Amén. Y amén.